Prepárate para conocer los cambios de fines del siglo XIX. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿A qué beneficios accedió la población de menores recursos? 2. ¿Cuál era la virtud del arte de vanguardia? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Ahora había tiempo para viajes al campo, para los deportes. El trabajador podía comprarse su propia bicicleta. Pero a los demás, a los amantes del arte, a los ricos, no les iba tan bien. La chusma estaba en todos lados. El nivel de vida era inferior. La ruina estaba muy cercana. Hoy, en la tradición de Occidente, fin de siglo. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. En nuestro último programa finalizamos con las nuevas doctrinas de evolución y selección natural del siglo XIX, con la supervivencia de los más aptos, lo cual se podía aplicar tanto a las naciones como a las especies. Ahora, por primera vez, los intereses nacionales demandaban mejoras en las condiciones laborales y en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por primera vez se pensaba que los trabajadores tenían derecho a disfrutar de la cultura y del ocio, tal como sus superiores, porque eso les haría bien, produciendo una sociedad más adecuada. Y en Inglaterra, esto produjo el decreto del asueto bancario de 1871, un hito en la emergencia de estas nuevas pautas de tiempo libre, que transformó al antiguo día feriado religioso en días laicos de recreo sancionados por el Estado. Y así el día de fiesta de guardar se convirtió en día feriado. Las estaciones de ferrocarril estaban atestadas. Los muelles portuarios también lo estaban. Las ferias económicas, los hoteles económicos y las casas de huéspedes prosperaron debido a un nuevo fenómeno: los días feriados de la clase trabajadora. Fuera de Inglaterra esto demoró más tiempo, pero fue un comienzo y un ejemplo, como lo que se dio en llamar la Semana Inglesa, de 5 días y medio. Esto significó que, en primer lugar, en Inglaterra y luego en otros países occidentales, alrededor del año 1900, los trabajadores obtuvieron más tiempo libre. Como no había mucho que hacer con el tiempo libre, la mayoría lo pasaba bebiendo o golpeando a la esposa o a quien quiera que fuese. Así que quienes eran alguien comenzaron a tratar de asegurarse de que el tiempo libre se empleara en una actividad saludable. Una de las más sanas actividades que idearon los trabajadores sociales fueron los partidos organizados. Y por una razón, estos gastaban energías que de otro modo estallarían en violencias o en crímenes. Y por otra razón, podían remediar la degeneración física de la gente. Ayudando a la gente a adquirir un buen estado físico, su conducta también mejoraría.
Las iglesias, las escuelas, las industrias, todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor que los jóvenes y los hombres de la clase trabajadora podían hacer un sábado por la tarde era jugar partidos de pelota. Y en segundo término, lo mejor era ver a otros hombres jugar partidos de pelota. Así que, entre 1870 y 1880, las organizaciones eclesiásticas literalmente formaron miles de equipos. Los sindicatos de comercio, las fábricas, las tiendas del ferrocarril formaron también equipos, y algunos de los grandes clubes de fútbol de Inglaterra comenzaron de ese modo. El fútbol, que desde luego significaba balompié. Pero la mayor inspiración hacia las actividades deportivas provenía de las escuelas. Después de 1870, las ciudades inglesas implementaron un sistema educativo para atraer a todos los niños locales. Hacia fines de siglo, miles de espectadores pagaban por ver los finales de la competencia escolar local. También se pagaba por ver partidos jugados en nuevas canchas, algunas con tribunas, a veces suministradas por las autoridades locales. La enseñanza generada en las escuelas hizo que se leyera en forma masiva un nuevo tipo de periódico popular que cubría ampliamente los eventos deportivos. A medida que los partidos se hacían más populares, los ingresos comerciales se tornaban cada vez más importantes. Los deportes vendían periódicos, pero también vendían equipos especiales, camisetas, shorts, botines, tónicos para fortalecer a los jugadores, emulsiones para sus músculos doloridos, medicamentos para curarlos y cerveza para consolarlos. Pero el interés en los deportes llegó aún más lejos. El correo y el telégrafo eran importantísimos para organizar torneos nacionales y brindar las noticias sobre los resultados de los partidos. El tren y el tranvía eran esenciales para transportar a un gran número de aficionados a lugares de sus propias ciudades donde jamás habían estado antes, y además a otras ciudades donde iban a apoyar a sus equipos. Las líneas tranviarias, más accesibles al trabajador, lo ayudaban a llegar a su trabajo y también a los estadios. Las tarifas económicas del ferrocarril para casos especiales que se habían empleado para visitas a exhibiciones o para peregrinajes a santuarios incluían ahora además el viaje hacia las copas finales que en 1901 atrajeron a más de 100.000 personas. De modo que la población de menores recursos comenzaba a animarse a disfrutar de los primeros beneficios de una sociedad tecnológicamente adelantada. Tiempo libre, más dinero, mejor educación, transporte, comunicaciones, y todo esto creó la necesidad, el deseo y la posibilidad de tener comodidad y diversión. Y el proceso no solo ocurrió en Inglaterra. También se vería en otras sociedades como Australia y los Estados Unidos, donde el entretenimiento en masa se convirtió en una característica del siglo XIX. Los juegos se difundían continuamente desde Inglaterra. Los soldados y los administradores coloniales difundieron el cricket en todo el Imperio Británico. Y los marineros, los hombres de negocios y los mecánicos popularizaron el fútbol en toda Europa y en ultramar. Entre 1880 y 1890 el fútbol se jugaba en Austria, en Rusia, en Turquía, en Escandinavia y en toda América Latina. Estaba también el rugby, jugado por estudiantes. El rugby era más complejo que el fútbol y más difícil de jugar sin ensuciarse, así que no era tan popular. Era más bien un deporte de clase alta. En las grandes escuelas privadas de Inglaterra se jugaba rugby. En Oxford y en Cambridge se practicaba.
El fútbol americano también comenzó en las universidades, las cuales formularon las primeras reglas intercolegiales en 1873. El juego que se practicaba era muy parecido al rugby, pero alrededor de 1880 se convirtió en lo que es hoy y que se conoce como fútbol americano, aunque entonces era más violento. Durante la temporada de 1905, por ejemplo, los partidos estudiantiles causaron 18 muertes y 159 lesionados de importancia. Quizás fuera eso lo que atraía cada vez más público, cientos de miles que se congregaban en nuevos estadios para ver cómo los atletas estudiantiles se lisiaban unos a otros. El béisbol era menos violento, pero igualmente popular luego de la Guerra Civil, cuando se reglamentó y se convirtió en juego de adultos. Alrededor de 1890, los jugadores de béisbol se habían organizado y negociaban salarios y transferencias. El béisbol se estaba exportando a Cuba y a Centroamérica, haciendo ganar bastante dinero a apostadores y a fabricantes de artículos deportivos. Para esa época nació también el único deporte de estricto origen norteamericano, en 1891, en la IMCA, en Springfield, Massachusetts, donde un instructor de gimnasia inventó el básquetbol para atenuar el tedio de las clases de gimnasia. En pocos años el básquetbol se jugó en todo el mundo, como también en los colegios norteamericanos, y también lo jugaron las mujeres. El ejemplo de los deportes estudiantiles ingleses y norteamericanos fue lo que instó al barón de Coubertin, francés, a revivir los antiguos Juegos Olímpicos como medio para lograr el renacimiento moral y físico y la armonía internacional. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna tuvieron lugar en Atenas en 1896 y a los atletas norteamericanos les fue muy bien. No intento relatarles la historia de los deportes modernos, pero sí deseo destacar que la historia social, política y económica marcha aparejada a los deportes como a todo lo demás. La emancipación de los pueblos, las mejoras de vida, las mejoras laborales, el interés de la gente en la salud pública y en la integración nacional, los beneficios obtenidos con todo esto, no pueden considerarse por separado. Esto podrán comprenderlo mejor aún si observan lo que ocurrió con la bicicleta, uno de los inventos más importantes del siglo XIX. En la época de la Revolución Francesa existían artefactos similares a la bicicleta, pero los velocípedos se convirtieron en máquinas modernas en la década del 80. Y fue entonces cuando se tornaron tremendamente populares. Las primeras bicicletas eran caras, de modo que el ciclismo era un deporte de las clases alta y media. Pero las mujeres lo practicaban al igual que los hombres, y fue un gran medio de emancipación para ellas, pues las libraba de las damas de compañía, y en especial porque comenzó a librarlas de corsés e incómodas faldas, y pudieron entonces usar pantalones por primera vez. Las primeras feministas, quienes ya preferían usar ropas más racionales, adoraron a la bicicleta como si ésta fuese su liberadora. Luego, a medida que la gente compraba más bicicletas, los precios bajaban y hubo más gente que pudo darse el lujo de comprarlas. Comenzó a existir el turismo en bicicleta, los clubes para ciclistas, los días feriados sobre ruedas. El número de ciclistas en aumento hizo que se necesitase mejorar los caminos, tanto en el campo como en la ciudad. Los hoteles, posadas y cafeterías sobre las rutas evolucionaron para complacer a estos nuevos clientes y nació entonces una nueva industria. Los fabricantes trataban de demostrar que su modelo era el mejor para carreras, tanto en velódromos como en carreras ruteras, que atraían a decenas de miles de espectadores. La carrera ciclística inspiró una parte de ese arte vivaz del siglo XIX. Y también brindó, como el fútbol lo hizo en los países de habla inglesa, un medio para la promoción social.
Los corredores campeones fueron los primeros en ser estrellas del deporte nacional e internacional. Muchos de los fabricantes de bicicletas eran personas que habían comenzado fabricando armazones de paraguas y ballenas de corsé, y luego se convirtieron en algo más interesante empleando componentes similares. El mismo espíritu empresario inspiró a muchos de ellos a tratar de colocar máquinas entre 2 o 3 ruedas y obtuvieron los primeros coches sin caballos, a los que llamaron automóviles, pues se movían solos, y más tarde fabricaron los primeros aeroplanos. Si uno observa las ruedas y el fuselaje o la carrocería de los primeros aviones y automóviles, verá que muchos de los componentes básicos eran los mismos. Cierto número de ciclistas, como los hermanos Farman, pasaron de las carreras ciclísticas a las automovilísticas y luego a las aeronáuticas, impulsados por el mismo espíritu de los hombres que las organizaban. El amor a la velocidad, a la aventura, a ese cambio característico de la época. Pero lo más importante de la bicicleta fue que era el primer artefacto mecánico capaz de competir con el caballo, y que no comía heno, ni ensuciaba las calles, ni necesitaba un establo. La bicicleta permitía correr más que el caballo y le brindó a la gente una movilidad y una libertad que muy pocos habían gozado hasta entonces. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los mineros, los obreros especializados, los panaderos, todos pudieron comprar su bicicleta y muchos otros pudieron soñar con tenerla algún día. Estas revoluciones son las que me gustan. Pero no todos se sentían tan entusiastas con el cambio tecnológico, pues interfería en las normas establecidas. El teléfono, por ejemplo, se consideraba una intrusión en la privacidad. Cuando al pintor Degas le telefonearon mientras cenaba, uno de sus invitados se rió de él. Así que eso es el teléfono. Alguien te llama y tú corres tal como un sirviente. Y cuando unos años después los abonados fueron tantos que ya no se les pudo poner en una lista ni telefoneárseles por su nombre, recibieron números telefónicos. Números. Esto fue como un agravio. Fue muy censurado, pues decían que se perdía identidad. Mucha gente de clase alta sentía que estaba perdiendo identidad con la nueva identidad masiva de los años 1880 y 1890. Los feriados que solían pasar entre ellos en algún balneario o en algún lugar de la costa sufrían la amenaza, pensaban ellos, de multitudes vulgares que hablaban en voz alta y que se vestían llamativamente. Las compras que antes hacían con toda comodidad, ahora las hacían junto a mujeres toscas que usaban el transporte público para llegar allí. La enseñanza superior y los mejores empleos que generaba esa enseñanza superior se tornaron accesibles para algunos estudiantes de clase baja, quienes podían aspirar a casarse con la hija o la hermana de uno. Todos se vestían como todo el mundo. En realidad no era así, desde luego, pero eso pensaba la clase alta. ¿Qué respeto podía uno esperar? Sin mencionar la deferencia debida de inferiores hacia superiores. Sin mencionar el respeto a las mujeres, que ahora tenían empleos, que usaban pantalones, que flirteaban, que probablemente emplearan métodos anticonceptivos para limitar la cantidad de hijos. ¿Quién podía respetar a tales mujeres? Hasta el poder político y la influencia política estaban siendo disputados por ciertos advenedizos que no eran caballeros, sino políticos de profesión. Dios mío, si hasta podían convertirse en líderes laborales. Así que el mundo estaba perdido. Estaba poblado de degenerados, de oportunistas. Estaba en decadencia. La democracia estaba en decadencia. Si no se regeneraban estas generaciones, la sociedad se hundiría a causa de su propia podredumbre y corrupción. Así que, a limpiarlas,
Primeramente, el antisemitismo se ocuparía de los judíos poniéndolos en su lugar. Luego había que ocuparse de otros grupos foráneos, forasteros, masones, protestantes de países católicos, católicos de países protestantes, etcétera, etcétera. Había que purificar la comunidad, emplear la eugenesia con fines científicos para crear seres humanos más perfectos, revivir el entusiasmo nacional y derivarlo hacia la lucha por la vida, contra nuestros vecinos, contra nuestros enemigos, quienes nos dominarían si nosotros no los dominásemos a ellos. Eso es nacionalismo. Y mientras existe todo esto, la agitación de la clase trabajadora, difundamos la idea de la guerra de clases uniendo a las dos grandes fuerzas de la época, el nacionalismo y el socialismo, en los cuales el Estado posee los medios de producción y de gobierno. Combinemos estas dos grandes fuerzas en una ideología más poderosa aún llamada nacionalsocialismo. Como ustedes saben, era una idea de gran futuro, un futuro sangriento. Pero por el momento el socialismo y el nacionalismo marcharían por separado, aunque influyendo uno en otro. El Estado Nacional se tornó cada vez más intervencionista, cada vez más social. Era la agencia más importante de redistribución de las riquezas de sus ciudadanos, quitándoles a los ricos para darles a los pobres. Y aunque los socialistas no perdían de vista el internacionalismo y la guerra de clases, se tornaron cada vez más patriotas, cada vez más ligados al Estado reformista. En 1914 los trabajadores fueron a la guerra con gran entusiasmo y los partidos socialistas consagrados a la paz votaron por la guerra como todo el mundo, en parte por patriotismo y en parte porque su nacionalismo los convenció de que los intereses del trabajador podrían obtenerse más fácilmente defendiendo a la patria contra enemigos cuya política social era más retrógrada y más reaccionaria. Fue una especie de reacción a los tiempos turbulentos. Hacer algo político o ideológico. Pero el progreso de un hombre resulta ser la perversión de otro. Y la integración de algunos a otros les parece degradación, decadencia, vulgarización. De modo que otra reacción significativa fue huir, desaparecer, afirmar la diferencia con la chusma, demostrar que uno es más sofisticado, más culto, más sensible que ese pueblo estúpido y torpe. Y fue una reacción muy influyente. Afectó a las artes y a las letras de la época e introdujo la era de la vanguardia, en la que la virtud no era tanto lo que uno hacía, sino estar al frente de lo que hacían los demás. Un nuevo conformismo cuya principal característica era tratar de evitar la conformidad. Era importante escribir, pintar o cantar de un modo que los insensibles bárbaros no pudieran apreciar. Solo los adeptos, los estetas, los paladares refinados y las mentes selectas, capaces de apreciar sensaciones, formas, insinuaciones extraordinarias y refinadas. Los hombres y mujeres realmente excepcionales solo apreciaban lo excepcional. La vida corriente, como dijo uno de ellos, no era para ellos. Los sirvientes se encargaban de eso. Ahora el ideal era música sin melodía, pinturas informes, poesías sin rima, novelas sin argumento, y filosofías que comunicaban una sabiduría para selectas minorías. A la larga esto provocaría la ruptura de artistas e intelectuales con el público en general y radicaría el actual principio de que o se es un artista verdadero
condenado al exilio en medio de una plebe insensible, o de lo contrario uno hace que su obra sea comprensible y accesible, lo cual es una forma de prostituirse. Todo esto hoy es cosa vieja, pero no lo era en el siglo XIX, cuando todos los grandes pintores y escritores también eran muy populares. Pero esta tendencia a distanciarse artísticamente cuadraba con el nuevo movimiento de la época, con el interés en la novedad y en el cambio. También concordaba con la inclinación al inconformismo, a las drogas, a la homosexualidad, al travestismo, ocultismo, misticismo, todo lo cual se empleaba principalmente para demostrar que uno era distinto al resto de la gente. La publicidad generada por tales actividades confirmó a quienes vaticinaban la ruina que en efecto vivían en una época de decadencia. Y las reacciones confirmaron a los estetas que estaban viviendo en una era de barbarie. Así que la paradójica situación, aproximadamente durante los 20 años anteriores, a 1914, fue que materialmente la vida estaba mejorando para todos, pero la gente con sensibilidad, los devotos al arte, estaban convencidos de que la vida estaba empeorando. Y también esto se convertiría en una experiencia, en un fenómeno propio del siglo XX. Por alguna razón, el final del siglo XIX conmocionó a mucha gente como si se tratase del fin del mundo. Hablaban de esos años como el fin del siglo, y fin del siglo. Y nadie antes había tomado el fin de un siglo de modo tan trágico desde la llegada del año 1000, cuando realmente aguardaban el fin del mundo. Mirando hacia atrás, ahora todo parece bastante tonto, pero al fin y al cabo, 1914 fue realmente el final de un mundo, el final de una forma de vida, el comienzo de otra, más popular, más democrática, más orientada hacia el pueblo. Así que tanto el final como el comienzo se encontraron en esta era. Y no debe sorprendernos que la gente estuviese confundida, desorientada o contradictoria, tal como hoy nos ocurre. La próxima vez veremos la guerra por el fin de todas las guerras. Revisa tu cuestionario. 1. ¿A qué beneficios accedió la población de menores recursos? 2. ¿Cuál era la virtud del arte de vanguardia? Respuestas. 1. A fines del siglo XIX, la población de menores recursos accedió a más dinero, mejor educación y más tiempo libre y comodidades. 2. La virtud del arte de vanguardia era estar al frente de lo que hacían los demás. No te pierdas el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.